Bueno, no, entonces bienvenidos a todos. Nuevamente un placer tenernos por aquí. Mi nombre es Santiago Sánchez, el actual coordinador estudiantil del Semillero. En esta edición tenemos al estudiante Antonio Sarmiento, uno de nuestros principales y de los mejores estudiantes que existen en nuestra facultad. Entonces, pues como siempre, un muy buen momento tenerlo con nosotros. Nos expondrá el tema de biomecánica de la columna, que nos dará también el paso a la siguiente charla que tendremos muy relacionada con el tema por parte del neurocirujano, el doctor Salgado. Entonces, yo creo que sin más preámbulo, si tiene alguna otra cosita por decir que queramos tener en cuenta el doctor Sarmiento, pues podemos dar inicio. Muchas gracias. Listo, Santi, muchas gracias. ¿Sí me oyen todos claro? Sí, señor. Sí. Listo. Bueno, entonces el día de hoy vamos a ver biomecánica de la columna. La idea de empezar viendo ahorita biomecánica es porque es un tema que nos puede ayudar a entender mejor lo que es la patología de la columna lumbar, ¿sí? La idea con esta charla no es, como muchas veces la idea con esta charla no es descrestarlo, no es darles datos de más. La idea es como es un tema que uno no revisa en la carrera, es un tema que uno normalmente no lo ponen a leer, digamos, en básicas. La idea es que uno le quede la cosa lo más práctico, lo que uno necesita saber para el día a día, ¿sí? Entonces la charla va muy enfocada a lo que debemos saber como médico general, las generalidades. Entonces, básicamente vamos a empezar hablando como tal de las generalidades de la columna. Vamos a ver que nosotros tenemos una columna vertebral, ¿sí? Sin embargo, cuando estamos hablando de la biomecánica de la columna, vamos a ver que esa columna vertebral que siempre pensamos que es como un solo eje, una sola columna, por decirlo así, tiene diferentes comportamientos dependiendo del nivel en el que estemos. Ya estemos a nivel cervical, torácico, lumbar, tiene una biomecánica diferente, que hace que de alguna manera sean como 3 tipos de columnas las que tenemos realmente. Entonces, eso es, en un principio es tener eso importante. Diferentes patologías, diferentes riesgos de fractura. Las funciones de la columna, lo principal va a ser que nos va a proporcionar una estructura para soportar como tal todas las cargas transmitidas del cuerpo. Entonces, aquí va el primer dato que debemos llevarnos. Les voy a dar como datos claves. El primer dato que debemos llevarnos es que por la columna pasa como una especie de eje axial en la cual se transmite todo el peso del cuerpo, ¿sí? Entonces, por lógica, nosotros podríamos pensar que todo el peso del cuerpo, todo el peso de la columna se va a transmitir principalmente a L4, L5, L5, S1. ¿Eso por qué es importante? Porque generalmente la mayoría de discopatías que nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, la discopatía de la embarazada, las hernias discales, esas hernias generalmente se dan a nivel de L4, L5, L5, S1. Y una de esas explicaciones que se da para el por qué sea eso es porque es el punto de la columna donde se recibe la mayor carga de peso corporal. Listo, entonces eso es lo primero, L5, S1, L4, L5. Lo otro es que la columna permite el movimiento en el espacio multidimensional, entonces podemos hacer flexión, rotación, extensión, flexión lateral, ¿cierto? Y lo otro es que proporciona una estructura importante para proteger los elementos nerviosos. Entonces, en este caso estaríamos hablando de la médula espinal, que es muy importante, ¿cierto? Lo otro que es importante es que generalmente nosotros manejamos unas curvaturas fisiológicas en esa columna. Entonces, por ejemplo, a nivel cervical, nosotros manejamos una lordosis cervical. Cuando estamos a nivel torácico, manejamos una cifosis torácica. Después vamos a manejar una lordosis lumbar y por último una cifosis sacra. Ahora, ¿qué es importante eso? Resulta que esos ángulos, eso forma unos ángulos en esas curvas. Y por ejemplo, en la patología lumbar, que es como de la más común, deberíamos pensar en que la lordosis lumbar generalmente va a tener un grado entre 20 y 40 grados. ¿Por qué eso es importante? Porque cuando nosotros veamos que se está dando una rectificación de la columna, o sea, esa lordosis es menor de 20 grados, cuando es menor de 20 grados, podríamos estar viendo una rectificación de la columna. En ese caso, se relaciona mucho a que el paciente tiene inestabilidad de la columna, a que el paciente puede tener un dolor crónico. ¿Sí? Nosotros vemos una radiografía, una resonancia.
una rectificación de la columna lumbar, vamos a pensar en eso. Hay una inestabilidad, un dolor crónico que hace que el paciente tome esa postura. Y por el contrario, podemos ver también una hiperlordosis lumbar, ¿sí? Eso es un caso muy común, por ejemplo, en pacientes con acondroplasia, en los que se puede ver ese aumento de la lordosis lumbar, o también en pacientes embarazadas. En las embarazadas es muy normal que se encuentre esa hiperlordosis, y por ese mismo cambio biomecánico a nivel de la columna lumbar, muchas veces llevamos a que se genere la discopatía de la embarazada, que como ya sabemos es 5S1. Entonces, si ustedes ven una paciente embarazada con dolor de espalda, de una vez piensen en la hiperlordosis mayor de 40 grados, piensen en que en ella es muy común la discopatía L4, L5. Entonces, esto es lo mismo, ¿cierto? La lordosis, los ángulos como tal, que es lo adecuado, ¿sí? En el caso de una hipercifosis o una hiperlordosis lumbar o la lordosis cervical, básicamente lo que ya les conté. A nivel cervical es básicamente lo mismo. Uno puede ver rectificaciones de la columna cervical en pacientes que tienen dolor crónico. Bueno, entonces ya vimos como, digamos, la columna así como tal, su eje, las curvas fisiológicas. Lo siguiente sería mirar como las características principales que podrían ayudarnos a diferenciar una vértebra con la otra, ¿cierto? Hay muchas características biométricas, morfofisiológicas que nos pueden llevar a diferenciar una con la otra. Por ejemplo, a nivel cervical vamos a encontrar que lo característico es que tenemos un cuerpo vertebral pequeño, un foramen medular amplio, es bastante amplio, un proceso espinoso bífido, ¿cierto? El proceso espinoso generalmente es bífido. Recordemos que va a haber solamente una vértebra a nivel cervical que no tiene proceso espinoso, que va a ser el atlas. Vamos a encontrar también en los procesos transversos los forámenes transversos, por donde van las arterias vertebrales, ¿sí? Esas arterias vertebrales que nos van a llevar después a generar toda esa circulación cerebral posterior que es importante, ¿cierto? Y que el origen de esas arterias vertebrales va a ser la arteria subclavia. Entonces, bueno, vamos a tener proceso espinoso, los forámenes, el cuerpo y también los forámenes transversos. Entonces, importante eso. ¿Qué otra cosa puede ser importante? Que generalmente ese proceso espinoso tiende a ser más horizontal, es lo otro que nos ayuda a diferenciar, por decirlo así. Ya cuando vamos a una vértebra dorsal, las vértebras dorsales tienen, digámoslo así, un cuerpo intermedio entre el cervical y el lumbar, es intermedio. El foramen también es amplio, sin embargo, pues es más amplio a nivel cervical. Estos ya no van a tener proceso espinoso, pero lo que mayormente caracteriza a esas vértebras dorsales o torácicas van a ser esas facetas articulares, ¿sí? Vemos unas facetas articulares aquí casi que el cuerpo, otra faceta articular a este nivel de los procesos transversos, y esas facetas son importantes porque ahí es donde se van a articular las costillas, ¿listo? Entonces las costillas se articulan a nivel de las facetas de las vértebras torácicas, que es lo que las diferencia más, por decirlo así. Y lo otro también que nos ayuda es que miren ese proceso espinoso, tiende a ser muy oblicuo, casi que vertical, y eso también es una característica de estas. Y por último, las vértebras lumbares. Las vértebras lumbares fácil de diferenciarlas, tienen un cuerpo vertebral amplio, grande, un foramen medular estrecho, porque muchas veces a estos niveles ya va a estar prácticamente la cola de caballo, la cauda equina, entonces ya van a haber menos volumen como tal de nervio. Y lo otro que podemos ver aquí a nivel lumbar va a ser ese proceso espinoso que tiende a ser horizontal, ¿sí? Y eso también nos ayuda a diferenciar. Entonces, en esta imagen lo que podemos encontrar un poquito sobre las vértebras, que podemos entender también, es esas trabeculaciones internas que tienen las vértebras. Recordemos que esas vértebras son huesos irregulares donde dentro va a haber mucha médula ósea, mucha producción de células, de elementos formes sanguíneos. Entonces, en esta vértebra superior lo que encontramos es una trabeculación, digámoslo así, normal. Ustedes pueden ver que más que todo es a nivel longitudinal que se da esa trabeculación, porque el mayor peso va a ser en esa dirección, ¿sí? A comparación de esto, que es una paciente probablemente osteoporótica. Entonces, en esto ya se ve mayor amplitud como tal, ya no se ve como tal esa uniformidad longitudinal, sino que ya está más desordenado. Y eso nos lleva más por fragilidad, que es lo que uno valora en esas pacientes ya mayores de 60 años, que tienen dolor lumbar de nuevo, ¿cierto? Lo otro importante, miren esta imagen. En esta imagen básicamente lo que nos habla es de la densidad ósea interna, la densidad mineral. Básicamente el concepto que nos debemos llevar acá es cuando estamos en el cuerpo, entre más posterior hay más densidad mineral, ¿sí? Y entre más anterior hay menos densidad mineral.
¿Eso para qué nos sirve? Eso nos sirve para entender un poquito por qué muchas veces las fracturas vertebrales es más común que se den hacia el platillo anterior, digamos el platillo superior en la parte anterior, es más común que en las partes posteriores, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, cuando estudiamos la biomecánica de la columna, hablamos de algo que se llama la unidad funcional, ¿sí? Entonces, la unidad funcional a nivel del estudio de la biomecánica de la columna va a ser esto, simplemente las dos vértebras con el disco intervertebral adyacente, ¿cierto? Esa unidad, esas tres cosas son básicamente lo que nos forman esa unidad funcional. Ahí es donde se concentra el estudio de la biomecánica de la columna, ¿sí? Todos los movimientos y todo lo que vamos a ver. Entonces, esta imagen pues me sirve un poquito para mostrarles algo que me parece importante. Básicamente, cuando nosotros vemos una vértebra, nos imaginamos una vértebra, es bueno también uno imaginársela de pronto en un plano 3D, ¿cierto? Entonces uno muchas veces, digamos que tiene esta imagen, yo muchas veces hago este diagrama, ¿no? Entonces digamos que esta es la parte anterior, de la parte anterior correspondería al cuerpo vertebral, ¿sí? Que sería esto mismo. Después vemos la parte posterior que correspondería al proceso transverso y los laterales que corresponderían a los procesos transversos, ¿cierto? Es el proceso espinoso. Entonces, básicamente, ¿esto para qué me sirve? ¿Qué es lo que les quiero decir aquí? La unión entre la parte anterior, o sea, entre el cuerpo, con los procesos transversos, o sea, esto que les estoy señalando acá, a esto lo vamos a llamar el pedículo, ¿sí? El pedículo. Y digamos, esta unión entre el proceso espinoso con los transversos, a esto le vamos a llamar lámina, ¿sí? Eso es como el esquema que tenemos que llevar. En la parte más posterior es la lámina y más hacia anterior es el pedículo. Y es lo que vemos acá. Esta es la lámina y este es el pedículo. Ahora bien, ¿eso por qué es importante entenderlo, tenerlo en cuenta, a pesar de que sea algo tan básico? Porque muchas veces nosotros nos encontramos con patologías, digamos, de canal lumbar estrecho, ¿sí? Canal lumbar estrecho simplemente es una compresión ya sea de la médula espinal, del saco dural, de los nervios, y eso generalmente uno lo puede pensar en diferentes patologías. ¿Cuáles son las principales? Las principales, digamos, una puede ser de aquí el cuerpo vertebral, ¿sí? Entre los dos cuerpos va a estar el disco intervertebral y ese disco se prolapsa o genera una especie de hernia. Eso puede comprimir la médula, digamos que esta sea la médula. Eso la comprime y puede generar dolor. Entonces, ese sería un mecanismo. ¿Qué otros mecanismos podría haber? Lo que son los procesos articulares o las facetas, la llaman así como tal, las facetas. Hay algo que se llama la enfermedad facetaria. Resulta que la enfermedad facetaria es la principal causa de dolor originario directamente de la columna. ¿Sí? Esa es la principal y muchas veces no la conocíamos. Básicamente esa enfermedad facetaria se produce por un estrés crónico que uno da por toda la vida, ¿sí? Se produce una especie de artrosis a nivel de esas facetas. La enfermedad facetaria básicamente es una artrosis facetaria que genera osteofitos, que genera como tal inflamación, eso va creciendo y también comprime ese saco dural, comprime la médula. ¿Sí? Entonces, este sería el segundo mecanismo que podríamos pensar, una compresión de la hernia, una compresión por la artrosis facetaria, y un tercer mecanismo sería ya aquí a nivel posterior. Entonces, ¿cuál es el ligamento que está posterior aquí a la dura madre? Como tal, en la parte posterior de ese canal medular, pero no toca la dura madre. ¿Cuál estaríamos pensando? Básicamente el ligamento fláuno, el ligamento amarillo. Resulta que ese ligamento fláuno amarillo que contiene elastina muchas veces tiende a calcificarse y empieza a crecer. Eso empieza a crecer con el paso de los años. Se va calcificando y va creciendo y eso también genera el canal lumbar estrecho. Ahora bien, ¿eso por qué es importante? Porque cuando uno ve una resonancia, ahorita la vamos a ver, y hay como tal una compresión medular, digamos de origen posterior, de origen facetario, muchas veces los neurocirujanos, ¿qué es lo que hacen? Básicamente lo que buscan es descomprimir esa médula, ¿sí? Siempre esa es la meta. Una forma de descomprimirlo sería sacando como tal aquí la hernia, ¿cierto? Otra forma de descomprimirlo sería haciendo algo que se llama una laminectomía, una hemilaminectomía, que sería básicamente entrar con una gubia, ¿sí? O con diferentes materiales de cirugía, empiezan a romper esta parte del hueso, principalmente la lámina, la rompen, sacan parte del ligamento amarillo a ese nivel y así descomprimen la médula. ¿Sí? Entonces ustedes recuerden que a nivel de la lámina es donde hacen la descompresión. ¿Y para qué sirven los pedículos o por qué es importante? Porque también muchas veces cuando hay fracturas que hacen que el paciente se ponga inestable, eso lo vamos a ver un poquito ahorita, ¿qué es ese término inestabilidad?
muchas veces ustedes ven que o han escuchado o tienen familiares a los que le han hecho la cirugía de columna y le ponen tornillos, ¿sí? Eso se llama una artrodesis, secundaria a fracturas, a escoliosis, diferentes tipos de inestabilidad. Y ponen tornillos transpediculares, básicamente es esta la dirección, ¿sí? Porque esa es la forma más segura, porque si, digamos, lo pusieran de por acá, pues pasaría por el canal medular y la idea es que pase por el pedículo, llegue al cuerpo para que genere una buena estabilidad. Entonces, es importante ese concepto de las láminas y los pedículos. En esta imagen, pues básicamente lo que podemos ver es la columna cervical, ¿cierto? Podemos ver algunos de esos procesos espinosos que son bífidos y podemos ver también el recorrido de esa arteria vertebral que va por todos esos forámenes transversos de esas vértebras cervicales, ¿cierto? Y cómo se cruza cuando llega aquí en el arco posterior de ese atlas para, por último, llegar como tal al foramen magno y formar la arteria basilar, ¿cierto? Entonces, cuando vamos a hablar ahora del disco intervertebral, que eso también es algo importante conocerlo. Resulta que esos discos intervertebrales actúan básicamente como amortiguadores, ¿sí? Son como una especie de colchones, como uno generalmente lo entiende. Transmiten la carga mecánica entre las vértebras, además pueden permitir los movimientos entre las vértebras y gracias a pues, la deformidad que ellos pueden llevar, ¿cierto? Si ellos no pudieran y las vértebras estuvieran anquilosadas o pegadas, pues no habría un movimiento adecuado. Resulta que básicamente eso está compuesto de un anillo fibroso y un núcleo pulposo, ¿sí? Esas son como las dos cosas básicas que componen ese disco intervertebral. Ese anillo fibroso resulta que no es un anillo fibroso, realmente son muchos anillos fibrosos, más o menos 10 a 20 anillos fibrosos, ¿sí? Y en total en la columna tenemos 23 discos, son 23 discos los que tenemos, discos intervertebrales. Entonces son de 10 a 20 anillos fibrosos que se unen concéntricamente para formar este grande, y en el medio tenemos el núcleo pulposo. Ahora bien, esa es otra cosa importante. Resulta que nosotros muchas veces nos hablan de que hay estructuras en el cuerpo que son alinfáticas y avasculares, ¿sí? El cartílago, la córnea, ¿sí? Tenemos muchas estructuras así, las uñas, el pelo. Bueno, el tejido más grande que tenemos en relación a eso va a ser el disco intervertebral. Muchas veces uno puede escuchar que hay pequeños vasos que pueden entrar, sin embargo la irrigación realmente de ese núcleo pulposo es muy pobre, es muy poquito, básicamente es por difusión que entran o por gradiente de concentración que entran esos nutrientes como tal a nutrir esos fibroblastos ahí. ¿Eso qué nos lleva a pensar? Que eso es un ambiente anaerobio, eso es un ambiente anaerobio, eso es un ambiente con mucho estrés. Las células que viven ahí en su interior viven toda la vida pues sometidas a un ambiente hipóxico, un ambiente con mucho lactato, y aparte de eso esas células tienden a hacer muchas glucólisis anaerobio para conseguir la poquita energía que tienen. Entonces resulta que esas células, como viven así toda la vida, llegan a un punto más o menos a los 50, 60 años en las que se aburren de estar viviendo así y hacen apoptosis. Hacen apoptosis y como hacen apoptosis se deja de producir o se disminuye la producción de glucosaminoglicanos a este nivel. Y resulta que esas glucoproteínas son las que me absorben el agua, ¿sí? Son las que básicamente me mantienen el agua ahí metida en el disco y me mantienen y hacen que ese colchón mantenga gruesito, por así decirlo. Cuando esas células se suicidan, hacen apoptosis y deja de producir como tal colágeno y como tal esos glucosaminoglicanos, ese disco intervertebral se deshidrata, ¿sí? Ahora bien, ¿yo por qué les estoy contando todo esto? Porque si ustedes miran una resonancia magnética en T2, que las voy a mostrar ahorita, en un paciente de 20 años y la comparan con una resonancia magnética en T2 de una paciente de 70 años, por ejemplo, van a ver que esos discos intervertebrales son negros en ese paciente anciano, son negritos. Y eso es porque a ese nivel hay menos glucosaminoglicanos, hay menos agua, y es por ese mecanismo, por la hipoxia que han tenido durante toda la vida. Entonces, la estabilidad articular o la estabilidad de esa columna en un primer momento va a estar dada por los ligamentos, son los estabilizadores de primer grado. Ahorita vamos a hablar de los ligamentos longitudinal posterior, anterior, flavum, supraespinoso, ¿cierto? Ahorita vamos a hablar de eso. Y lo otro son los músculos estabilizadores, son los de segundo grado, o sea, los músculos paravertebrales, los músculos dorsales son los estabilizadores de segundo grado. Y aquí va el segundo tip para médico general. Resulta que uno muchas veces tiene pacientes que no les hacen la cirugía, no son candidatos a cirugía, a pesar de que tienen dolor crónico de difícil manejo, muchas veces no mejoran con procedimientos. Esos pacientes, los pacientes de dolor de columna son muy complicados, ¿sí? En general una patología complicada. Pero ahora bien, hay pacientes que a pesar de que tienen una columna, por decirlo así, bastante deteriorada, bastante
como tal con una enfermedad degenerativa avanzada, muchas veces mejoran el dolor, digámoslo así, con los medicamentos, y digamos que se estabilizan. Cuando nosotros nos llega a la consulta un paciente con un dolor lumbar crónico estabilizado, o sea, que no tenga dolor, en ese momento nosotros lo que tendríamos que pensar es que haga una buena fisioterapia. ¿La fisioterapia para qué nos sirve? Básicamente es para estabilizar o para fortalecer esos estabilizadores de segundo grado, que son los músculos paraespinales, ¿sí? Esos músculos dorsales. Hay que fortalecer esos músculos para que esa columna se mantenga estable y no se mueva como tal esos discos, no generen rozamiento y no generen dolor. Muchas veces con solo mandarlos a hacer ejercicio, el paciente previene que vuelva a tener recaídas de dolor. Entonces, eso es otra cosa importante, el ejercicio. Entonces, en esta gráfica les muestro el por qué no es un anillo fibroso, sino que son muchos concéntricos que en realidad se unen para formar uno, y pues el núcleo pulposo como tal. Entonces, esta es como una imagen ya post-mortem que podemos ver de esos discos intervertebrales. Este sería un disco tipo 1, una persona joven, digamos de 20 años. Este ya sería un disco tipo 2, una persona que ha trabajado, que ya tiene cierto desgaste del disco, sin embargo no siente dolor. Este desgaste tipo 3, ustedes ya lo ven que hay fibrosis, que hay calcinosis por dentro, como tal hay pérdida de la hidratación, ¿sí? Sería un paciente que ya se está deteriorando. Y un disco tipo 4 ya sería un paciente anciano, muy deshidratado ese disco, ya probablemente hay rozamiento entre las vértebras y dolor. Ese sería pues básicamente el mismo disco tipo 2 y encontramos como tal una hernia extruida y migrada, ¿cierto? Es lo que se podría ver acá. Entonces, en esta imagen, ¿para qué más o menos nos sirve? Esa imagen lo que nos indica, más o menos es la progresión de las hernias discales. ¿Qué significa eso? Resulta que es diferente cuando miramos los discos intervertebrales a nivel cervical, a nivel torácico, a nivel lumbar, porque esa disposición del núcleo pulposo va a estar diferente dependiendo de la curvatura del cuerpo. O sea, dependiendo de si estamos en una cifosis, en una lordosis cervical, probablemente ese disco intervertebral va a tender a estar más posterior, ¿sí? Cuando estamos hablando de la cifosis torácica, ese núcleo pulposo va a estar más hacia anterior. Y cuando estamos hablando a nivel de la columna lumbar, ese núcleo pulposo va a tender a estar más entre central y un poquito posterior. Y resulta que la persona va a estar haciéndole carga continua de peso, va a estar haciendo flexión, extensión, rotación, fuerza en esa columna, y muchas veces ese estrés como tal de fuerzas que va generando ese núcleo pulposo termina rompiendo ese anillo fibroso y generando como tal la discopatía o las hernias como tal que nosotros conocemos. Ahorita vamos a ver un poquito mejor qué son las hernias y cómo se pueden ver, ¿cierto? Bueno, entonces en esta imagen podemos ver, ustedes partan a la mitad, ¿sí? Partamos esto en la mitad, esta mitad es lo normal y esta mitad es lo patológico. En esta mitad que es lo normal podemos ver como tal un núcleo pulposo íntegro, un anillo fibroso íntegro, como tal no hay fibrosis, no hay artrosis facetaria, no hay fracturas, el ganglio posterior está bien, todo está bien. Pero a este nivel ustedes pueden ver que hay una ruptura de ese anillo, ¿sí? Y ven esa protrusión de ese núcleo pulposo, como tal esa hernia. Generalmente las hernias son posterolaterales, ¿sí? Siempre lo más común es que uno encuentre las hernias posterolaterales. Y ese dolor de la hernia, esa compresión, se hace porque comprime como tal muchas veces el foramen intervertebral, que es donde salen las raíces. En este caso se puede ver muy bien cómo comprime la raíz y genera ese dolor, esa inflamación, ¿sí? Eso sería una cosa, y esto está generando también un canal lumbar estrecho. Otra cosa que podemos ver aquí es esa artrosis facetaria. Ustedes pueden ver cómo hay una neoformación aquí. También genera una compresión y genera dolor. Y por último, aquí el ligamento amarillo que se va calcificando y con el paso del tiempo empieza a comprimir la médula. Entonces es importante tener en cuenta eso. Ahora bien, este concepto que les voy a mostrar ahorita pues también es algo que es importante. Resulta que hay un modelo teórico de las tres columnas. Resulta que la columna como tal en su eje tiene tres pilares, tres soportes, que es donde se maneja toda la carga del peso del cuerpo. Entonces el primer soporte, el primer pilar va a ser el pilar anterior, que está en la parte anterior de los cuerpos vertebrales. Ese es el primer pilar donde se genera toda la carga de la fuerza, del peso. El segundo pilar va a ser a esto, ¿sí? Entonces ustedes van pensando más o menos qué es la unión del cuerpo con los procesos transversos, o sea que estamos hablando de los pedículos. El segundo pilar, el pilar medial, por decirlo así, son los pedículos, esa carga que se maneja ahí.
Y el último pilar sería el pilar posterior, que eso está a nivel de los procesos espinosos y de los ligamentos. Ahí también se genera el tercer pilar. Esos 3 pilares es como se distribuye la carga de peso en esa columna generalmente, pero de los 3 el más importante, donde se da la mayor carga, por lógica va a ser aquí en el pilar anterior, es donde se genera la mayor carga. Si siempre hay carga acá, es mucho más fácil que se comprima ese disco intervertebral y que ese núcleo pulposo vaya migrando hacia posterior hasta que por último se rompe. O muchas veces cuando se genera una fractura, un golpe agudo, un trauma agudo, muchas veces esa fractura la vamos a encontrar más es aquí en la parte anterior, por 2 razones básicamente. Una es porque ahí es donde se maneja la mayor carga de peso del cuerpo, en este pilar anterior. Y otra, por lo que le mostré al principio, las densidades óseas. Recordemos que hay mayor densidad ósea en la parte posterior del cuerpo y en la parte anterior del cuerpo hay menos densidad ósea. Entonces también por eso es más fácil que sean las fracturas ahí. Ahora bien, esta imagen también es muy importante. Resulta que ustedes pueden, por ejemplo, en este momento hacer una rotación cervical, ¿sí? Una rotación cervical, y lo que están viendo es que pueden hacer una mayor rotación cervical comparado con una rotación lumbar. ¿Eso por qué se explica? Se explica por la configuración que tienen esas facetas articulares. Resulta que las facetas articulares a nivel cervical están en un ángulo de 45 grados. Esa articulación o esa angulación nos permite que podamos tener una mayor rotación, ¿sí? Ya a nivel dorsal es de 60 grados, digámoslo así, que es intermedio, y ya a nivel lumbar es de solamente 90 grados. O sea, básicamente uno pues pensaría que la rotación a nivel lumbar es mínima. Realmente entre cada unidad funcional es más o menos de 2 grados, ¿sí? Y también esto nos explica el por qué es que la enfermedad facetaria es mucho más común a nivel lumbar, porque es a ese nivel donde menos deberíamos hacer rotación y es donde muchas veces más hacemos rotación cuando estamos barriendo, trapeando en la casa, y eso genera ese estrés y esa artrosis por último. Bueno, ¿qué es lo otro que vamos a ver? Los ligamentos vertebrales. Entonces, ¿qué es importante en esto de los ligamentos vertebrales? Resulta que los ligamentos básicamente nos ayudan a como tal soportar esas cargas de tensión que genera como tal esos movimientos en la columna, y también se doblan bajo la compresión. Esos básicamente actúan como una banda de goma que absorben la energía. Entonces, digamos que el ligamento longitudinal anterior nos ayuda a no hacer una hiperextensión de la columna, el ligamento longitudinal posterior a no hacer una hiperflexión de la columna. Entonces, muchas veces en este nivel, digámoslo así, cuando vamos a hacer una punción lumbar, por ejemplo, cuando nosotros hacemos una punción lumbar, generalmente al paciente lo acomodamos en la camilla, le palpamos las crestas ilíacas. Recordamos que las crestas ilíacas nos va a ayudar mucho a mirar el nivel L4, ¿sí? Cuando palpamos las crestas ilíacas estamos a nivel del L4. Sabemos que el cono medular llega a nivel más o menos del L1, L2. Entonces llegamos a nivel del L4, subimos un espacio interespinoso y vamos a estar en el espacio L3, L4. Podemos hacerlo ya sea a ese espacio o bajamos uno, L4, L5. En cualquiera de esos dos es seguro hacer la punción lumbar. Cuando entramos con ese espinocam 20, 21 y empezamos a hacer la punción lumbar, lo primero que vamos a atravesar es este ligamento supraespinoso. Seguimos avanzando, después vamos a atravesar el ligamento interespinoso y después vamos a sentir una resistencia. Esa resistencia nos la está dando el ligamento amarillo. ¿Por qué es resistente? Porque muchas veces está calcificado, que es lo otro importante. Entonces vamos a tener una resistencia, vencemos la resistencia del ligamento amarillo y vamos a estar en el espacio como tal, que queda entre el saco dural, ¿sí? Y como tal entre el canal medular óseo, ¿sí? Eso sirve muchas veces en el caso de que vamos a hacer un bloqueo no foraminal, sino que un bloqueo interlaminar, que no vamos a entrar al interior de la médula, sino que afuera de la médula en ese espacio. Sería el primer momento. Si entramos más y como tal rompemos ese saco dural, haríamos una anestesia raquídea, que ya es otra cosa. Entonces, bueno, esos serían como los ligamentos más importantes, porque también tenemos ligamentos intertransversos y hay otros ligamentos como tal a nivel, por ejemplo, del axis, que son muy importantes. Entonces, en este sería pues como el esquema general de esos ligamentos: el ligamento supraespinoso, el interespinoso, el ligamento amarillo, longitudinal posterior y longitudinal anterior, los que tenemos que tener así claves en este momento. Entonces, en esta resonancia, lo primero cuando miramos muchas veces la resonancia es encontrar cuál es la resonancia ideal. Muchas veces para mirar lo que es columna, lo ideal es mirar las resonancias en T2, digámoslo así. Entonces, siempre las resonancias en T2 vamos a tener el líquido cefalorraquídeo blanco, ¿sí?
Esto que vemos acá como lombrices, esto es la cola de caballo, ¿sí? Como tal esos nervios, ya como tal el cono medular va a estar más o menos a este nivel, va a estar más o menos por acá. Cuando ustedes miran una resonancia de columna lumbar, lo primero es ubicarnos. Entonces miramos la resonancia, lo primero es que miramos el sacro y buscamos el promontorio del sacro. A ese nivel vamos a saber que empezamos con L5, entonces contamos L5, L4, L3, L2, L1, uno va contando hacia arriba y ahí pues sabemos qué nivel estamos. ¿Qué es lo segundo? Mirar esos discos intervertebrales. Ustedes miran, por ejemplo, este disco se ve muy hiperdenso, se ve blanquito, acá también, ¿sí? O sea, esto nos habla de que hay buena actividad, hay buenos glucosaminoglicanos, hay buena hidratación en esos discos. Pero si ya miramos estos discos inferiores, se ven mucho más negros, aquí incluye una hernia, ¿sí? Con una discopatía, y ahí estaríamos viendo también como tal una compresión y pues una disminución de esa hidratación del disco. Entonces, esto es otra cosa que es importante. Muchas veces cuando vemos esa disminución de los espacios en los discos y aparte de eso vimos esos discos hipodensos como tal, negritos, ahí estaríamos pensando en que eso se llama una discopatía, eso generalmente genera dolor. Y cuando vemos eso en muchos niveles estaríamos hablando de una discopatía multinivel. En este caso, pues vemos un buen espacio, se ven los discos relativamente hidratados y se ven protrusiones discales y se ve aquí como una discopatía L4, L5, L5, S2, ¿cierto? Entonces eso sería por una parte. Siempre lo ideal es mirar esas resonancias sagitales junto con las axiales, ¿sí? Eso también es importante. Entonces, por ejemplo, cuando miramos estas resonancias axiales, aquí, por ejemplo, encontramos el cuerpo, estos serían los espacios, los procesos transversos, el proceso espinoso, y estas son las facetas, ¿sí? Entonces, ustedes lo que uno valora a este nivel es el sacular o como tal esto, que es el líquido cefalorraquídeo que se ve blanquito, uno mira que hay un buen espacio. Esos punticos que se ven ahí, eso es la cola de caballo, ¿sí? Aquí hay un buen espacio. Ahora bien, si miramos esto, lo que vemos es todo lo contrario, casi que no se ve líquido cefalorraquídeo, está cerrado, o sea que hay un canal lumbar estrecho. Ese canal lumbar estrecho, ¿cuál podría ser el origen? Uno podría ver esas facetas, vemos que esas facetas se ven irregulares, se ven grandes, hay artrosis, hay inclusive hay líquido, ¿sí? Hay compresión desde las facetas. Y también vemos aquí posterior, como tal esto se ve negro, o sea, todo esto es el ligamento amarillo probablemente que también está ejerciendo la compresión con la médula y la está atrapando y eso genera el dolor, la claudicación neurógena, etcétera. Entonces, muchas veces, para mirar estos pacientes, cuando miramos una resonancia, ideal mirarlas en T2 y en las secuencias TIR. La secuencia TIR, ¿por qué no sirve? De pronto, si tengo una ahorita, les muestro. O sea, se ve como más oscura, pero se ve más hiperdenso como tal el líquido. Esa nos ayuda mucho también para mirar edema entre las vértebras. Hay veces que entre las vértebras rozan y se ve blanco, se ve edema. O también se pueden mirar las compresiones mucho más fácilmente con el STIR. Esas dos son como las ideales. Ahora bien, estos pues básicamente los planos que ya conocemos y como la interacción con los movimientos que la columna puede ejercer, ¿cierto? De flexión, rotación como tal y flexión lateral. Cuando miramos las características de la carga del tejido, entonces la fuerza que se ejerce en la columna pueden ser de 3 tipos de traumas principalmente. Entonces el trauma agudo es un accidente de tránsito, básicamente una fractura por un accidente de tránsito, un golpe fuerte, una caída de un tercer piso, ¿sí? El segundo implicaría una carga acumulativa repetitiva de tejidos. Esto básicamente es una persona, digamos, el ejemplo sería una persona con una enfermedad facetaria que ha tenido como tal mucho estrés a nivel de esas facetas, o una persona que de pronto trabaja haciendo fuerzas, trabaja, digamos, levantando pesas y no lo hace de manera adecuada, tiene una carga acumulada repetitiva de tejidos que puede llevar ya sea a una herniación o una artrosis facetaria o como tal a una degeneración de la columna mucho más rápida. Y el tercer tipo tiene que ver con la inestabilidad. Entonces, la inestabilidad de la columna básicamente se refiere como un desplazamiento anormal de esa columna vertebral bajo carga fisiológica. O sea, esa columna tiene un desplazamiento, no está adecuadamente alineada. Eso uno lo puede encontrar, por ejemplo, en escoliosis, en espondilolistesis. Uno encuentra eso y muchas veces esas vértebras se están moviendo, ¿sí? Entonces, uno le puede hacer a un paciente algún examen que se llama una radiografía dinámica. Le toman una radiografía del paciente en flexión y otra radiografía en extensión. Y se ve con medio de esas radiografías, tomando unos ángulos específicos, si hay inestabilidad, si se está moviendo, si está corriendo esa columna, ¿sí?
Muchas veces esa carga, ese trauma que se está generando y repetitivamente porque esas vértebras se están moviendo, llevan también a dolor, llevan también a degeneración mucho más rápida de la columna, que es otra cosa importante. Bueno, entonces todo lo que es resonancia, pues eso es un poquito más de especialista, sin embargo es bueno que tengamos una visión amplia al menos sobre eso. Para nosotros lo ideal es la radiografía. Entonces uno en la radiografía, cuando uno hace una radiografía de columna, una sospecha de fractura, uno siempre, la primera herramienta que tiene a la mano es la radiografía y uno lo que busca no es de pronto fisuras, uno no busca líneas, sino que uno lo que busca es que la vértebra está aplastada. Uno busca ese aplastamiento vertebral, ¿sí? Y el aplastamiento vertebral es lo que nos habla como tal de fractura. Entonces, esta sería, por ejemplo, una imagen clásica de fractura. Aquí iría el segundo, pues el siguiente tip importante para un médico general. Entonces, resulta que la columna tiene unas vértebras que se llaman vértebras de transición. O sea, hay una transición entre la columna cervical y la columna torácica. Y hay otra transición entre la columna torácica y la columna lumbar. Esas vértebras de transición tienden a ser inestables, tienden a haber mayor movimiento, precisamente porque es una región de transición. Y esas vértebras de transición básicamente son, por ejemplo, C7, T1, ¿sí? T11, T12, L1, L2, ¿sí? Son como principalmente esas vértebras de transición. Entonces tengan en cuenta mucho lo que es L1, L2. Siempre que usted le llegue a un paciente con accidente de tránsito, dolor lumbar o dolor cervical o una viejita, cualquier cosa así, y que ustedes le sospechen una fractura, ustedes le hacen la radiografía y ustedes donde van a fijar sus ojos va a ser principalmente en esas vértebras de transición, porque en las vértebras de transición es donde más fácil se puede ver, como hay mayor inestabilidad, en esas vértebras más fácilmente se pueden generar las fracturas, ¿sí? Es más común ver las fracturas a esos niveles. Bueno, entonces, aquí en este caso lo que vemos en esta radiografía es una imagen típica de lo que es una espondilolistesis. Entonces, una espondilolistesis es un corrimiento, se corre como tal la vértebra sobre la otra. Resulta que esas espondilolistesis muchas veces, pues por lo que ustedes ya pueden ir pensando, llevan a generar una inestabilidad en la columna. Sí, esto muy probablemente debe ser una espondilolistesis traumática, pero muchas veces es de menor grado y eso puede llevar como tal a dolor crónico, puede llevar a inestabilidad y muchas veces eso hay que corregirlo con una artrodesis, o sea, tornillos transpediculares. Cuando estamos hablando de la espondilolistesis, cuando estamos hablando de la espondilolistesis, en este caso lo que miramos son los grados. Entonces, por ejemplo, la espondilolistesis grado 1 estaríamos hablando de que hay un corrimiento de los primeros 25%, o sea, el 25% de lo que está corrido. Una espondilolistesis grado 2 sería hasta el 50%, grado 3 hasta el 75%, un grado 4 que esté corrida todo casi hasta el 100%, y un grado 5, como es en este caso, es porque está totalmente corrida la vértebra sobre la otra. Entonces sería una espondilolistesis grado 5, que es lo que correlacionamos con la columna lumbar, ¿cierto? Entonces en esa columna lumbar vemos aquí como tal esa espondilolistesis grado 5, es un paciente que va a tener ahí un atrapamiento de esa cola de caballo, entonces probablemente es un paciente que va a tener mucho dolor a ese nivel, pero también dolor en miembros inferiores, radiculopatía, debilidad, probablemente va a tener incontinencia, entonces es lo que uno tiene que evaluar clínicamente en esos pacientes. En estas imágenes, entonces ustedes ven muy claramente, lo primero es ver las vértebras. Entonces estamos en resonancia en T2. Lo primero es ver las vértebras. Todas las vértebras, digamos que se encuadran, no se ve ninguna como tal aplastada, como para pensar que hay una fractura. Sin embargo, si ustedes miran los discos, casi que todos esos discos están negros y hay disminución del tamaño de esos discos. O sea que aquí lo que estaríamos pensando es que hay una discopatía clara multinivel, una discopatía multinivel. ¿Qué es lo otro que podemos ver en esta resonancia aparte de esa discopatía? Se ven unas protrusiones discales. Por ejemplo, aquí en esta protrusión. ¿Qué nivel sería esta protrusión? Entonces uno cuenta L4, L5, digo L5, L4, L3, entonces sería L2, L3, una protrusión a nivel de L2, L3. Y lo otro que vemos en estas imágenes es este canal lumbar estrecho, un canal lumbar estrecho multinivel. Entonces esto probablemente uno ve esta imagen y uno podría pensar que es un paciente ya añoso, es un paciente que tiene una enfermedad degenerativa de la columna crónica, ¿sí? Y muchas veces uno puede ver esos pacientes realmente sin mucho dolor, o sea, la clínica muchas veces no se relaciona con la imagenología. La imagenología ayuda como para hacer el diagnóstico y eso,
pero determinar el tratamiento del paciente, si es quirúrgico o no, muchas veces depende más es de la clínica, de los síntomas del paciente. Entonces uno muchas veces puede ver esta columna inestable con discopatía multinivel, canal lumbar estrecho múltiple, y el paciente no tiene absolutamente ningún síntoma. ¿Qué es lo que hay que hacer en ellos? Fortalecerle esos músculos para prevenir que vaya a haber ese dolor, ¿cierto? Bueno, entonces, ahora miramos estas radiografías. En esta radiografía, la lateral, podemos ver aquí pues una fractura, ese apiñamiento, esa compresión como tal. Se ve la compresión de esta vértebra, entonces sería L4, L5, L3, sería una fractura de L2, ¿cierto? Una fractura de L2, esta sería la lateral. Y cuando vemos la AP, lo que miramos en la AP básicamente es, en todas uno tiene algo que son los procesos transversos, ¿sí? Digamos que esos procesos transversos son como una especie de nariz, ¿sí? Y nosotros también tenemos esto, las facetas. Y eso se ven como los ojos. Entonces imagínense que esos son los ojos y es la nariz. La idea es que la nariz y los ojos siempre estén alineados, ¿sí? Que siempre estén alineados y que la nariz estén alineados. Muchas veces en esas fracturas uno mira la AP y uno no ve tan claramente la compresión, pero sí ve muchas veces que hay algo raro, que hay mayor, una opacidad mayor, o que a veces un ojo se sale de la vértebra, o que a veces un proceso espinoso también se movió, y eso muchas veces nos puede hablar de pronto de lo que es la fractura y la inestabilidad. A este nivel podemos ver también otra fractura vertebral, ya es como la idea es que vayan practicando como tal el ojo. Muchas veces en esas fracturas vertebrales, si es una fractura que no compromete más del 50%, pero que el paciente de pronto sí es sintomático. Bueno, miremos desde la parte conservadora. Una fractura menor del 50%, una señora que nos llegó con una fractura menor del 50%, dice que tiene dolor, pero como tal no le encontramos radiculopatía, ni debilidad en miembros inferiores, ni nada de eso. Esas pacientes muchas veces se pueden manejar de manera conservadora, ¿sí? Se puede manejar simplemente, se les pone una faja de CAN, se les estabiliza, les calma uno el dolor, empiezan procesos de rehabilitación, pueden mejorar. Pero hay pacientes que tienen una fractura de más del 50%, tienen síntomas, o sea, tiene dolor que no mejora, radiculopatía, debilidad. Muchas veces esos pacientes sí van a necesitar cirugía. Ahí se mira si la columna está estable, si se está moviendo o no. El momento, si la columna no se está moviendo, no hay necesidad de poner tornillos, o sea, no hay necesidad de hacer artrodesis. En esos casos lo que se hace es que se hace un procedimiento que se llama vertebroplastia o sifoplastia. Básicamente lo que se hace en esos procedimientos es que de manera percutánea se pone una especie de catéter, hagan cuenta una aguja muy grande, por donde y por vía radiográfica, una guía radiográfica, se mete ese catéter por vía percutánea en el interior de la vértebra y se inyecta un cemento que se llama polimetilmetacrilato, y eso como tal vuelve a restaurar el tamaño de la vértebra. Por ejemplo, aquí en este caso, pues uno ve una vértebra tan colapsada, básicamente más del 50% de una vértebra tan colapsada, que en este caso ya ni siquiera es partidario de una cifoplastia, porque muy difícil ya realmente entrar ahí. En este caso ya la indicación sería una artrodesis, ¿sí? Entonces se ponen 2 tornillos arriba, 2 tornillos abajo y ya se fija como tal. En estas imágenes, ¿qué podemos ver? Entonces, imágenes ponderadas, como ya habíamos dicho, ¿cierto? En estas imágenes lo que podemos ver, lo que podemos ver es esto, es un edema, o sea, vemos una discopatía, ¿cierto? El disco prácticamente no está ahí a ese nivel. Y lo otro que podemos ver aquí importante es que vemos edema. O sea, hay un rozamiento entre esas vértebras y vemos edema. Y ese edema habla también de una inestabilidad de la columna. Y eso está acompañado pues de una protrusión discal, ¿cierto? Aquí también vemos la discopatía multinivel. Otra cosa que a veces es importante mirar en las resonancias, no solamente es como la parte más central, sino que aquí donde están los forámenes. En los forámenes hay una grasa perirradicular que como tal es como una especie de colchón también para esas raíces que van saliendo. Y uno mira esa grasita, mira ese líquido. Si ustedes miran aquí, se ve todo, digamos que conservado, pero a este nivel ya no se ve conservado. Se ve que de pronto ese paciente debe tener dolor. Además, uno también que ve ahí una anterolistesis L5S1, ¿sí? Una anterolistesis probablemente grado 2, digámoslo así. Puede ser una grado 2. Y pues hay como presión como tal. En esta imagen que pueden ver también, en esta imagen, ustedes si miran bien, hay como algo que uno no le cuadra como tal en estas vértebras, ¿cierto? Probablemente tenemos una fractura también acá, uno tendría que valorar mejor con la lateral, con un ataque, ¿cierto?
En esta, pues básicamente no les había mostrado nada de cervical. En esta es una tomografía cervical. Cuando ustedes miren la tomografía cervical, hay veces que también es un poquito difícil uno ubicarse, por decirlo así, ¿sí? Porque uno muchas veces no sabe dónde está el atlas, dónde está el axis, dónde está cada vértebra. Entonces, básicamente, cuando ustedes miran una resonancia, una tomografía, ustedes van a ver es esta imagen, ¿sí? Entonces, ustedes se van a imaginar que lo primero que ven no van a ser el atlas, sino que lo que van a ver es el axis. Y es esto. Y a partir de aquí es que empiezan a cortar. Entonces, C2, C3, C4. La fractura, aquí estaría una fractura en estallido, ¿sí? Una fractura en estallido. Vemos que aquí sería una A4 por todo lo que se ve acá, pero también hay compromiso de esto, de los pilares laterales. Eso lo vamos a ver ahorita un poquito bien sobre las fracturas, ¿sí? Entonces, básicamente una fractura de C4. Serían como movimientos a nivel cervical, los movimientos que pueden llevar a lesiones a nivel cervical, básicamente lo que ya les he dicho, flexión, extensión, compresión o distracción, y la rotación, diferente, si es mecanismo traumático, puede llevar a dolor. Entonces, esa estabilidad de la columna, vamos a llevar pues como tal unos elementos importantes que va a ser el disco intervertebral, los elementos osteoligamentarios del arco posterior anterior y la musculatura del raquis, que es la más importante en la estabilidad raquídea, como ya les había dicho. Cualquier tipo de estrés tiene mayor repercusión en las vértebras de transición, caracterizada por la inestabilidad que les confiere su mayor movilidad. Básicamente lo que les dije hace rato, y eso es muy importante. Ahí es donde uno debe concentrar los ojos, por así decirlo. Bueno, entonces aquí a este nivel lo que podemos mirar, ustedes pueden ver la imagen muy bien, hay mayores rangos de movimiento en la columna cervical. ¿Por qué? Porque esas facetas están a 45 grados, entonces pueden hacer mayor capacidad de movimiento. Movimientos laterales ocurren libremente en la columna cervical, con menos disponibilidad en la columna torácica y lumbar, y se puede dar una pequeña rotación en la columna lumbar, pero la mayor parte de rotación se va a dar a este nivel, a C1, C2. Entonces, el siguiente dato importante, donde uno mayormente puede hacer rotación a nivel de toda la columna es a nivel de C1, C2, y donde uno puede hacer en mayor cantidad flexión, extensión de la columna va a ser en la articulación atlanto-occipital, ahí es donde se va a ver la mayor movimiento. Esto básicamente sería un análisis de los vectores que nos llevan como tal a una fractura o una compresión, a una lesión vertebral, ¿sí? Recordemos entonces que a nivel anterior menos densidad ósea, a nivel posterior más densidad ósea, y eso nos lleva a fracturas. Uno encuentra que una persona normal, pues en los libros se dice que eso necesita una compresión, una fuerza entre 600 y 800 kilogramos para generar una fractura. Pero esto depende mucho también de la edad, de las condiciones patológicas del paciente, la nutrición, pero digamos que eso es un promedio entre 600 y 800. Y esto sería como diferentes tipos de fracturas, ¿sí? Uno puede encontrar diferentes tipos de fracturas a nivel craneano, diferentes tipos de fracturas a nivel vertebral. Esto sí ya sería de pronto para que ahondáramos más en lo que es las fracturas. Y resulta que cuando vamos a mirar las fracturas de la columna, uno muchas veces lo que utiliza, la principal escala que uno utiliza es la AO, ¿sí? La AO es como tal una organización mundial de lo que es todo de fracturas, ortopedia. Eso es muy importante. Y a este nivel, pues también lo usan. Entonces, la clasificación AO para las fracturas vertebrales. Resulta que nosotros tenemos 3 pilares, como ya les dije, ¿cierto? Un pilar anterior, que es el cuerpo, un pilar, digamos, que medio, que sería esta región, y un pilar posterior, que sería el proceso espinoso. Las fracturas tipo A, siempre que hablan fracturas tipo A, es que son fracturas del cuerpo, ¿sí? Cuando ustedes escuchen fracturas tipo B, es que estamos hablando de fracturas probablemente del pedículo, los procesos transversos, ¿sí? Y cuando hablamos de fracturas tipo C, es que son generalmente fracturas también de las láminas o el proceso espinoso. Eso es importante, A, B y C. Las más importantes para nosotros realmente memorizarnos, aprendernos son las A, porque son las más comunes. Ahora bien, ¿qué es importante esto? Las fracturas tipo A1 y A2 son de manejo médico, ¿sí? Las fracturas AO tipo 4 son de manejo quirúrgico, ¿sí? Son fracturas en bursa o fracturas en estallido. Estas fracturas generalmente ocasionan inestabilidad de la columna. En cambio, estas fracturas generalmente se les puede dar la chance de que hagan nuevamente resorcionados y vuelvan a crecer, ¿sí? Que hagan callos y vuelvan a crecer. Ahora bien, las fracturas tipo A3, esas fracturas son más borderline, por decirlo así. Hay neurocirujanos que dicen, no, yo todas las A3 las opero,
Y hay otros neurocirujanos que dicen, no, espere, yo veo una A3 y yo lo primero que hago es mirar el paciente como tal. Si ese paciente es sintomático o no, dependiendo de cómo evolucione, ahí yo tomo realmente la decisión de operarlo o no, ¿sí? Entonces, importante eso. Ahora, ¿cómo las caracterizamos? Las tipo A1 es que comprometen solamente, digamos, un platillo en la parte anterior, ¿sí? Las A2 que comprometen los dos platillos, pero digamos que solo la parte anterior no compromete la posterior. Y la A3 es cuando ya hay compromiso de la parte posterior o de la columna posterior. Aquí en estos casos ya estamos hablando de A3. Y ya si tenemos A4 es porque es un estallido en Burs, por ejemplo, va a tener lesión anterior y posterior, ya sea superior e inferior de los dos platillos. Entonces, esto ya nos configura una fractura tipo A4 y estas son las que generalmente hay que operar. Entonces, si ustedes, por ejemplo, les preguntaran qué tipo de fractura sería, digamos, que esta. Ustedes ven esa fractura y ustedes dicen, no, hay una vértebra totalmente colapsada, es una fractura en estallido, tanto la lámina superior como la inferior, anterior y posterior. Inclusive, si ustedes ven, a nivel posterior hay una invasión del canal medular. O sea, esto es una fractura que sin ver el paciente unido, eso hay que operarlo, ¿sí? Entonces sería una fractura A4. Eso es una cosa importante. Bueno, en cuanto a los ejes de movimiento, entonces podemos tener movimientos rotacionales y translacionales, como tal esos movimientos de esa unidad funcional. En los movimientos, el eje de rotación se encuentra en el platillo superior de la vértebra inferior, es donde está el eje de movimiento. Y gran parte de la flexión y la extensión de la columna se produce en la columna lumbar. En la degeneración del disco se dan cambios de carga en la columna vertebral y el eje de rotación migra a la articulación cigapoficiaria. Entonces, ¿esto por qué es importante? Muchas veces en esos pacientes que tenemos en un principio por lo que es, digámoslo así, fisiológico, degenerativo, que es esa deshidratación del disco, el paciente puede empezar a tener dolor y aparte de eso genera un cambio del eje como tal de peso, el eje donde está como tal el eje de rotación. Entonces, en un principio va a ser, digamos, que en el cuerpo vertebral, pero después, si se desplaza a esta articulación cigapoficiaria, o sea, las facetas, nos empeora la enfermedad facetaria y el paciente va a tener un círculo vicioso de dolor. Bueno, otra cosa que se me olvidó decirles. Recordar primero las vértebras de transición, como ya les dije. Lo otro importante que también es importante que recordemos es cuáles son los estabilizadores primarios de las tres columnas grandes que les he dicho. ¿Qué significa esto? Si yo les digo cuál es la principal estructura que puede ayudarnos a estabilizar esa columna a nivel lumbar, la respuesta sería los músculos paravertebrales, los músculos dorsales. En esa patología de nivel dorsal o lumbar es donde es mejor fortalecer esos músculos. Pero cuando estamos hablando de las vértebras torácicas, ya hay los músculos, digamos, que pierden un poquito de protagonismo. Lo que más ayuda a estabilizar las vértebras torácicas son las costillas, la caja torácica. Por eso es muy común que ustedes vean fracturas a nivel de L1 y L2, pero realmente no es tan común que ustedes encuentren alguna vez una fractura torácica a nivel de T5, T6, T4, no es tan común. Esas fracturas tienden a ser más estables gracias a las costillas, ¿sí? Tiene que ser un trauma muy fuerte, tiene que ser un mal de POD, de pronto una infiltración metastásica para uno encontrar fracturas torácicas, ¿sí? Uno pensaría un poquito más en eso. Lo más común es que sean a nivel del 1 y L2 y pues más estabilidad gracias a las costillas. Y a nivel cervical ayuda mucho lo que es el ligamento nucal, también nos ayuda mucho a estabilizar las vértebras a nivel cervical. Entonces, lo que ya les estaba mostrando, la capacidad, donde hay mayor capacidad de flexión y extensión, ustedes ven acá, es a nivel de C0, C1, o sea, la articulación atlanto-occipital. Lo comparamos con flexión y extensión a nivel de las vértebras cervicales inferiores, hay bueno, pero cuando pasa esto a lo torácico cambia totalmente, ¿cierto? Ya vemos que es de 4 grados, 5 grados solamente, es muy poquito realmente lo que hace flexión y extensión. Importante para entender esta tabla es decir que todo esto es sumatorio, o sea, se suman todos estos ángulos y eso es como tal el ángulo que da a nivel dorsal. Entonces se ve buen ángulo de flexión y extensión a nivel de las vértebras lumbares. ¿Por qué hay buena flexión y extensión a nivel de las vértebras lumbares? Porque las facetas están en 90 grados. Buena flexión y extensión. Pero comparen esta flexión y extensión con esta rotación, ¿sí? Miren que la rotación a nivel de las vértebras lumbares es de 2 grados solamente. 2 grados, 1 a 3 grados, o sea, muy poquito en comparación de esto. Y esto es lo que realmente nos debe quedar claro
para entender por qué a nivel lumbar es tan común la enfermedad facetaria. Esas vértebras a 90 grados, pues muy poquita rotación pueden hacer, ¿sí? A nivel de la rotación, como ya les dije también, la articulación atlantoaxial es la que mayor capacidad de rotación tiene, ¿sí? De mayor flexión, mayor rotación, y pues compararlo a nivel lumbar y torácico. Entonces, básicamente, eso sería todo lo que tendríamos el día de hoy. La idea es tampoco no demorarnos demasiado. Espero que les haya gustado. No sé, cualquier pregunta que tengan, comentario, hay mucho que decir sobre esto. Sino que... Bueno, a mí yo sí tenía inicialmente una pregunta muy específica en cuanto a lo que son las características de evolución de estos pacientes. ¿Usted cuál considera que podrían ser las características, valga la redundancia, que nos podrían decir que esa lesión pues va a tender a quedarse mucho más estable con el tiempo en cuanto a los síntomas y puede ser operable en una 2 o en una 3 o cuáles podrían pues indicarnos de que efectivamente no podemos esperar recuperación y que necesite de medidas, digamos, un poco menos favorables? En cuanto a las fracturas vertebrales, ¿cierto, Santi? Sí, señor. Pues en cuanto a las fracturas vertebrales, generalmente cuando uno encuentra una fractura, por ejemplo la A1, un paciente que solamente tenga dolor, esas fracturas uno puede ver que son como las de mejor pronóstico, digámoslo así. O sea, esas fracturas se manejan de manera conservadora, sin cirugía, simplemente con una fajita o simplemente manejando el dolor. Esos hacen un calloso y mejoran. O sea, esos pacientes, si uno ve una fractura A1, lo puede dejar quieto. Si uno ve una fractura mayor, o sea, generalmente uno lo que escucha es mayor del 50%. Y si, por ejemplo, es una fractura A3 mayor del 50%, y eso usted lo suma siempre con la clínica del paciente, un paciente que tenga radiculopatía o debilidad, esos pacientes es muy difícil que vayan a mejorar si se le deja como tal formar el callo óseo. ¿Por qué? Porque ahí ya de pronto hay una inestabilidad de la columna, ya como tal hay compresión de nervios, entonces hay una inestabilidad. Y esos pacientes, si uno los deja, digamos, sin operar, el paciente va a tener un dolor crónico, ¿sí? Un dolor crónico, va a tener cada vez más radiculopatía. En un momento esa raíz se puede llegar a lesionar, inclusive el paciente puede quedar con un pie caído o perder la movilidad. Entonces, uno siempre en una A4, en una A3, y uno lo junta con la clínica del paciente, el pronóstico generalmente es más ominoso, es un poquito más delicado, y esos hay que pensar más en cirugía, a comparación de la A1 y la 2. No les da la... Bueno, yo tengo algo por decir ahí, y es que, bueno, según las últimas guías y lo que dijeron en el Congreso, pues ahorita de la de Antioquia, los neurocirujanos ya consideran que a partir de A2 se puede considerar inestable la fractura. Entonces ellos lo que dicen es, A1, concuerdo con Antonio, totalmente, o sea, el manejo es conservador, es médico, pero a partir de A2, entonces puede ser tanto conservador como inestable. Entonces, ahí ya depende de lo que tú decías, que es relacionado con los factores que tenga el paciente, pero a partir de A2 es inestable. Y ya de ahí en adelante todo es inestable, por lo cual ellos consideraban que a partir de A2, a veces que puede ser conservador, a veces que puede ser cirugía, a partir de eso todos requieren pues la parte de intervención por neurocirugía. Ah, qué bueno, Ana, gracias. Unas anotaciones, Luis Antonio. Claro, profe. Bueno, lo mismo de siempre que molesto por esto, la terminología. No se utiliza en el concierto internacional líquido encefalorraquídeo, sino líquido cerebroespinal. Ah, sí, señor. Bueno, las otras son unos detallitos para controvertir. El mayor peso de la columna no lo recibe ni el E4 ni el E5, lo recibe S1 por ser la vértebra más grande. Ahora, ese peso que puede incidir, que obviamente incide para molestias, es porque cuando llega a ese nivel S1, algo como que sigue hacia abajo, pero es que recuerde que entre el nivel S2 y S3 quedan las superficies auriculares del sacro y ahora el peso corporal se distribuye hacia el miembro inferior. Entonces, más bien el peso que va a molestar a la persona es porque ahí hay una transición entre la lordosis lumbar y la cifosis sacra.
Y la otra cosa que es muy usual en el campo médico, inclusive biomecánico, es utilizar el término rotación. Incluso usted presentó unos cuadros ahí donde se mostraba grados de rotación para la columna lumbar de 1 y 2 grados, en fin. Entonces, una anotación. Esa rotación es aparente. O sea, si ustedes van a pensar en rotación, realmente no hay ninguna rotación. Porque es que recuerde ahí que los discos intervertebrales, por el anillo fibroso, tienen abundante colágeno y otra serie de proteínas de la matriz fundamental que la eslabonan con el cuerpo vertebral. Ahí hay osteonectina. Esa osteonectina ayuda a amarrar mucho esa colágena, aunque la colágena pues no es para amarrar como tal, pero la osteonectina la agarra al cuerpo vertebral y le limita, equivale a decir, y le impide rotación. La única parte legalmente de toda la columna que rota es el proceso odontoideo, que bien lo anotaste, con relación a C1. Entonces, para pensar en eso, es aparente lo que se dice que el paciente rotó. Es una cosa aparente que se ve ahí desde lo macro. De hecho, usted lo comentó, si las personas hacen algún tipo de actividad, barrer en el deporte, piénsese una en el deporte que hacen muchos los entrenadores, que es un poco estúpida, pues digo así, por falta de conocimiento, es que colocan dos deportistas dándose la espalda, cogen balones y se las pasan. Y ese mecanismo tiende a distender esos lazos de osteonectina con los discos intervertebrales y entonces pueden empezar a generar molestias e irritaciones.